meditar en tu palabra y poder hablar de los grandes misterios que tú tuviste a bien revelarnos a través de tu Hijo Jesucristo. En estos momentos, Padre, te suplicamos que tú puedas a cada uno de nosotros, Señor, y puedas traer esta palabra que sea clara a nuestra de tal manera que podamos descubrir una vez más los grandes secretos que se encuentran en la persona. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a dar silencio a todos para poder escuchar la palabra de Dios. Y de esta forma, Javier, a quien ya conocemos y hemos visto participar algunas veces, así que Javier va a estar compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Javier, que Dios te bendiga y te utilice. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. La verdad estaba un poco ansioso, porque, bueno, tengo que agradecerte, Williams, que me hayas invitado para hoy. Y hace un tiempo ya largo que tengo dando vueltas en la cabeza este mensaje, esta meditación de hoy, que quiero compartirles. Confío que va a ser de bendición, pero quiero pedirle a Dios que me dé la elocuencia para poder explicarlo bien y, en definitiva, que sea el alimento que todos los que escuchen necesitan. Y también que no me permita irme por las ramas, porque quiero concentrarme en algunos aspectos muy preciosos de estos pasajes que vamos a leer. También quisiera que Dios haga el milagro de que no tengamos muchos problemas técnicos, porque sé que Internet está un poco difícil en algunos lugares. Así que, bueno, Él puede. Yo quise llamar a este estudio Las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Y vamos a tratar de ver qué quiere decir las cosas de Dios. Les invito a que lean conmigo Mateo 16, versículos 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Disculpe, Entonces, hermano. ¿Esto 16 qué? 16, 21 al 23. Gracias, disculpe. No, está bien. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No pones la mira en las cosas de Dios. Algunas traducciones dicen: no pones la mente o no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es un versículo muy poderoso, muy trillado, porque ha habido cientos de sermones sobre esta declaración de Jesús. Aparecen 4 personajes muy importantes en este versículo. Leamos de nuevo el versículo 23. Pero él, o sea, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro:
quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. 4 personajes en el mismo versículo. Uno solo de ellos, un hombre común y silvestre. Aunque no tan común y silvestre en cuanto a su protagonismo en la historia, pero un ser humano como nosotros. Los otros 3, completamente únicos. Mucho se ha interpretado este versículo a la luz clásica de la idea que Pedro tenía de el reinado de Jesús y de cómo Jesús debía ser en definitiva encumbrado como Mesías y restablecer el reino de Israel en la forma que él imaginaba. Y que por eso él reacciona así, diciéndole a Jesús, por favor, no te vayas a morir. Y la realidad es que no es falsa esta interpretación, o por lo menos es una interpretación muy verosímil, muy probable, de que Pedro haya sido movido por eso. Pero hoy, si Dios quiere, vamos a tratar de profundizar en aspectos que por lo menos para mí no había descubierto antes, y que hacen que esta historia tenga un sentido mucho más universal y atemporal que el mero condicionamiento cultural y la idea que Pedro tenía respecto de Jesús como rey. Está en juego acá algo tan eterno como el concepto que tengamos de cuáles son las cosas de Dios. Las cosas de Dios no son cosas hoy una, mañana otra. Las cosas de Dios son cosas que van de principio a fin de la historia del universo. Por ahí nos ayuda un poquito recordar cuál es el escenario previo a esta circunstancia. Ustedes se acuerdan que lo que está registrado en Mateo inmediatamente antes es que Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y entonces ellos le responden que los hombres piensan que es alguno de los profetas, o el espíritu de alguno de los profetas que Dios volvió a levantar y se lo dio a Jesús para que él los represente. Eso pensaban la gente de Jesús. Así que él les dice, bueno, ¿y ustedes quién piensan que son? Y entonces Pedro, que no esperaba que los demás hablen porque era de carácter, y decía lo que le parecía sin ninguna vergüenza, es el primero que habla y dice, tú eres el Cristo. O sea, tú eres aquel de quien hablaron los profetas, esos que la gente cree que vos sos, ellos creen que vos sos Jeremías, que sos Elías, pero vos no sos ninguno de ellos. Vos sos aquel del cual ellos hablaron, aquel que habíamos de esperar, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso le dice Pedro. Sos el cumplimiento de todo lo que escuchamos y de todo lo que leímos en nuestra historia sagrada. Ese sos vos. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado Pedro, esto que vos me decís no surge del corazón y de la mente humana, solamente podés haberlo declarado porque el Espíritu te lo reveló. No hablaste inspirado por la inteligencia humana. Entonces se produce la escena en la que Jesús le dice, bueno, vos sos Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ustedes saben la discusión que hay entre católicos y protestantes respecto de qué significa esa escena, pero independientemente de que unos piensen que la roca es Pedro y otros piensen que la roca es Jesús, nosotros sabemos que la roca es Jesús. Lo que Jesús le dice de darle las llaves del reino
es como mínimo una especie de anuncio, de reconocimiento de que Pedro va a ser un líder destacado dentro de la iglesia naciente, va a ser un ministro importante, un pilar. Eso Pedro podía entender claramente que Jesús le estaba diciendo. Y los demás que estaban escuchando también vieron cómo Jesús le dio ese privilegio a Pedro. Lo llamaba a ser un líder de su nueva iglesia que Jesús estaba fundando, del nuevo movimiento que iba a surgir. Así que después de esta escena y de esta, digamos, nombramiento de Pedro como ministro, le faltó que lo ungieran, pero la palabra de Jesús era suficiente ungimiento, ¿no es cierto? Tenemos los versículos que leímos, donde Jesús dice, desde aquel momento les empezó a declarar lo que le iba a pasar en Jerusalén. Y entonces, no sabemos si unos momentos después o algunos días después, Pedro, que se había tomado en serio su función de líder de la iglesia, cuando Jesús repite lo que le estaba por pasar, lo toma aparte, lo cual es un gesto muy simbólico, ¿no? Muy, me refiero, tiene un sentido particular, porque Pedro evidentemente dijo, por más que yo sea ministro, no quiero desautorizarte adelante de los otros apóstoles. Necesito hablarte a un costado, Jesús, porque hay algunas cosas que me parece que tenés que pensar mejor. Y entonces Pedro dice en algunas traducciones que le recriminó a Jesús, diciéndole, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo te va a pasar esto a vos con los planes que tenemos ahora y que vos mismo estás diciendo que el cumplimiento de todo lo que esperábamos está cerca? Me parece que te estás confundiendo, Jesús. Le dijo así. Bueno, le podrá haber querido decir así, pero no le dijo así. Le dijo exactamente, Señor, ten compasión de ti mismo. Señor, ten compasión de ti mismo. Este es el centro de nuestro estudio de hoy. No sé si les resultó interesante hasta acá, pero les pido que tengan paciencia en todo caso, porque creo que lo que viene ahora es verdaderamente interesante. Hay una riqueza enorme que creo que si Dios nos ayuda, vamos a encontrar. Señor, ten compasión de ti mismo. Miren, Satanás está hablando. Ahora fíjense qué notable contraste. Satanás ya se le había presentado a Jesús en el desierto, y se acuerdan qué le había dicho, ¿no es cierto? ¿Cómo empezaban las declaraciones de Satanás? Si eres el Hijo de Dios, hace esto, haz lo otro. Así que Jesús, que era un hombre de fe, él había oído en su bautismo que era el Hijo de Dios. Sin embargo, en el desierto, después de sufrir frío, calor, las inclemencias del clima, hambre, sed, era tentado a demostrar y a demostrarse a sí mismo que era el Hijo de Dios, a usar su poder para demostrar que era, para probar que era lo que Dios había dicho. Sin embargo, no tropezó, porque confió y se aferró a lo que Dios le había dicho, a lo que él había escuchado, y la Biblia dice que la fe es por el oír. Así que Jesús, que ejerció la fe perfecta, se aferró únicamente a lo que había oído, pudiendo, teniendo poder propio,
de demostrar que él realmente lo era. Así que Satanás, en su fracaso con Jesús, idea un nuevo ataque. Ataque que va a ser perpetrado no presentándose a través de un ángel, simulando ser un ángel, sino a través del flamante ministro que Jesús mismo ha nombrado. Y elige decirle: Señor, ten compasión de ti mismo. De la misma boca de la que había salido la confesión, no que ponía en duda que si Jesús era el Hijo de Dios, sino de aquel que había confesado, inspirado por el Espíritu Santo: tú eres el Hijo de Dios. Ese mismo, ahora, guiado por su propio interés y buenas intenciones en Jesús, en cuidar a Jesús, es vehículo para que Satanás aseste un golpe inteligente. Jesús mismo tiene que escuchar del ministro que él ha escogido que Satanás le diga: ten compasión de ti mismo. Bueno, tenemos acá, podemos abrir un pequeño paréntesis. Tenemos una lección importante para los ministros. Para los que son llamados a dirigir la iglesia o a pastorear a las ovejas. Porque Pedro entendió el llamado al ministerio como algo así como que él tenía que ser guardaespaldas de Jesús. Él tenía que proteger a Cristo para que Cristo no fuera tergiversado o mal visto, mal entendido. Pero Jesús, lo primero que tiene que hacer con su ministro recién ordenado es empezar a enseñarle a ser ministro. La función del ministro es confiarse primero que nadie a Cristo para que todos los que él, para las ovejas sobre las que él influye, hagan lo mismo. Cristo es guarda del ministro y las personas aprenden a ser guardadas por Cristo también, como el ministro. El ministro es protegido por Cristo y no protector de Cristo. Pero así como Jesús tuvo que darle esta lección en público a Pedro, porque dice Marcos que lo hizo mirando a los discípulos, a los mismos que fueron testigos de que Jesús había nombrado a Pedro como ministro, ¿no es cierto? Jesús, de la misma manera, cuando Pedro se lo lleva aparte, él no lo reprende a Pedro en privado, lo reprende hablando para que lo escuchen los futuros ministros, porque también iban a ser líderes de la iglesia apostólica. Bien, pero el centro no es Pedro ni su primera lección como ministro. En su celo por proteger a Jesús, es inconscientemente vehículo de Satanás. Señor, ten compasión de ti. ¿Qué habrá sentido Jesús cuando escuchó esas palabras de uno de los que debía ser su fiel seguidor? Pedro, ¿vos crees que si yo quisiera tener compasión de mí mismo hubiera venido en forma de hombre? ¿Tenés alguna idea de cómo era ser el Señor de los cielos y tener todas las huestes celestiales a mi servicio? ¿Crees que ser hombre, sufrir todas las limitaciones
de la naturaleza humana que adopté, es porque en realidad tengo alguna intención de tener compasión de mí mismo. Le voy a contar una historia personal. No muy importante, una anécdota de hace unos poquitos días. Una tarde, ya estaba anocheciendo, tuve que salir a hacer las compras de la casa, decidí salir yo en vez de mi esposa. Hacía mucho frío, había llovido todo el día. Esa lluvia permanente, no era una tormenta, pero vieron cuando llueve, esa cortina de agua que no para nunca, combinada con un frío que debe haber estado cerca de los 3-4 grados. Yo calculo que no más que eso. Así que las condiciones en la calle eran pésimas. No había nadie que no quisiera estar adentro de casa. Pero necesitábamos algunas cosas y salí a comprar. Bueno, volvía a mi casa con mi bolsa llena de todas las cosas que necesitaba para estar confortable los próximos días. Y en la esquina de mi casa vi un colchón en el que había una persona más o menos arropada con mantas y con sus propias harapos, abajo de un techo. Una persona sin hogar, una persona de la calle, un homeless. No lo había visto antes, era una persona que estaba en la esquina de mi casa, así que supongo que habrá estado ahí ocasionalmente o se habría puesto hace poco. Cuando pasé cerca de él, nos miramos y yo iba a seguir de largo. Y él, nos hicimos un gesto como diciendo buenas noches, pero me sentí un poco incómodo en pasar con mi ropa abrigada por delante de él y con mis provisiones. Y me preguntó si le podía convidar un cigarrillo. Entonces, si él no me hubiera preguntado eso, seguramente no me hubiera detenido más que a haberle dicho buenas noches. Entonces él me preguntó si tenía un cigarrillo, le dije que no fumaba, pero se me ocurrió preguntarle si tenía un termo, si entre sus pocas pertenencias había un termo de agua caliente. Me dijo que no. Entonces le dije, bueno, creo que te puedo conseguir uno. Llegué a mi casa, le conté a mi esposa, los dos sabemos que teníamos un termo de sobra, un termo de más. Ella inmediatamente estaba de acuerdo conmigo, ¿por qué no le llenamos el termo y se lo llevamos? Así que llené el termo de agua caliente y se lo llevé. Se lo di, me agradeció mucho y pienso que para él fue realmente una diferencia en esa noche fría. Creo que cualquier persona juzgaría que yo fui movido por compasión hacia él, por empatía, por de alguna manera ser sensible a su necesidad y a su dolor. Ahora, y por supuesto me sentí bien de hacerlo. No me fui de ahí pensando que había hecho mal, sino creo que había sido un gesto bueno para con esa persona. La pregunta es, ¿por qué en vez de darle un termo, no fui, le dije, venga conmigo, lo tapé con un piloto, lo hice entrar en mi casa, le ofrecí que se pegue una ducha caliente como la que yo me pego todos los días, le preparé una comida caliente con las provisiones que yo mismo había comprado para mí? ¿Por qué no lo invité a comer y le invité a quedarse en mi casa para que duerma abrigado y no en el frío de la lluvia de la calle? ¿Por qué no hice todo eso?
Yo creo que ustedes saben por qué no lo hice y yo también sé por qué no lo hice. Y la respuesta es porque tuve compasión de mí mismo. Tuve algo de compasión por él, pero tuve mucha compasión por mí mismo. No puse en juego todo lo que tengo en favor de ese hombre. A ver si todavía, qué sé yo, es una persona que me puede, vengo y ensucia todo en mi casa o por ahí me roba algo, o simplemente no puedo estar ayudando a todo el mundo y brindarle mi casa a todo el mundo. En fin, 1000 excusas que puedo poner. Pero la realidad es que también pensé un poco en mis necesidades y en mi comodidad. Esa es la idea de compasión que Pedro le estaba pidiendo a Jesús que tuviera. Jesús, pensá un poco en vos. Jesús no vino a tener compasión de sí mismo a esta tierra. Él vino teniendo en mente cada segundo que vivió las cosas de Dios. Y Pedro tenía la mente en las cosas de los hombres. Sé bueno, con eso alcanza. Pero las cosas de Dios no son así. Las cosas de Dios no son hacer lo que está bien. Tal vez si yo me pareciera más a Jesús, además de hacer todo eso, de traer a ese hombre a vivir a mi casa y decirle, ese placar lleno de ropa abrigada es tuyo, y agarrá de ahí lo que quieras y usalo y disponé como si fuera tuyo porque lo es, te lo regalo. La heladera esa que tratamos de llenar todas las semanas es para que vos la abras y saques de ahí lo que quieras y comas cada vez que tengas hambre, porque para eso está. Cuando yo tengo hambre, no pienso, bueno, la heladera cuesta llenarla, mejor no como. No, para eso la tengo. Abro y saco lo que quiero. Y además iría a la casa de mis padres y les diría, papá, mamá, les presento a este hombre, quiero que él sea tratado como yo, en su casa. Que él tenga un juego de llaves como el que yo tengo para entrar cuando él quiera y se sienta como en casa y ustedes lo traten como un hijo más. Y que él herede todo lo que yo tendría que heredar. Eso se hubiera parecido más a la compasión como Dios la entiende. Ten compasión de ti, le pedía Pedro a Jesús. Pedro, no tenés idea de lo que estás diciendo. Satanás está hablando a través tuyo. ¿Sabés lo que eso significa? ¿Tenés idea de lo que significaría para vos y para la humanidad si yo tuviera un poco de compasión de mí mismo? Pedro, yo te nombré ministro y que ahora te rete y te reprenda por tu
torpeza, porque sos vehículo de Satanás, no te anula como ministro. Eso les puede pasar a los ministros. Bien intencionados a hacer la obra de Dios, se equivocan y se equivocan feo. Pero Dios los va a corregir porque Él los puso ahí, así que Él sabe por qué lo hizo. Así que mis hermanos ministros, sobre todo los que están escuchando, tal vez tengan mucho de qué arrepentirse como ministros, pero pueden estar seguros que si Dios lo puso ahí, Él sabe lo que está haciendo con ustedes. Ahora, no vayan a creer que ustedes no pueden ser vehículo para Satanás. A veces pueden serlo. Todos podemos serlo. Ten compasión de ti. Mira, Pedro, te voy a explicar cómo son las cosas de Dios. Ustedes saben que no soy teólogo. Así que, aunque trato de entender y de transmitir el Evangelio, en cosas técnicas me gusta investigar, pero no me meto mucho, o por lo menos lo que aprendo no lo digo con mucha autoridad, porque no tengo la preparación, el conocimiento de idiomas y esas cosas que me gustaría tener para eso. Sin embargo, investigando también sobre estos pasajes, quiero entrar en una última parte que me atrevo a abordarla aunque no sea un especialista. Pero el Evangelio no es para los especialistas, el Evangelio es para los niños, así que si encontramos algo valioso, podemos transmitirlo igual. Estaba mirando la palabra del original griego que está traducida como compasión en nuestra traducción. Y la palabra que hay allí detrás de compasión es una palabra que creo que se dice ileos. No sé si es la fonética correcta, pero se escribe ileos con H. Y para mi sorpresa, vi que solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Ileos aparece solo 2 veces. Y presten atención porque esto es espectacular. ¿Dónde más está ese término? Lo que se traduce en Mateo como compasión está en Hebreos 8:12. El que quiere, búsquelo. Hebreos 8:12 dice así. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Aquí el autor de Hebreos está citando la espectacular profecía mesiánica de Jeremías. Así que el autor de Hebreos acá no está escribiendo nada nuevo, sino que está transcribiendo una cita del Antiguo Testamento. Esa cita es de Jeremías 31, una de las más famosas profecías, la profecía del Nuevo Pacto. ¿Se acuerdan? En Jeremías 31, versículos 34 creo que es, pero dice: en aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice antes, un pacto mejor. Vamos a leerlo. Jeremías 31. Versículo 31, empecemos ahí. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos lo invalidaron, aunque yo fui un marido, yo fui fiel.
Pero este es el pacto que voy a hacer. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará, y este es nuestro versículo, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más chico hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Nadie le va a decir a otro cómo es Dios. Todos van a saber, porque Dios los va a haber perdonado. Ese pacto anunciado en Jeremías, esa frase textual que dice, porque perdonaré la maldad de ellos, el autor de Hebreos dice, la traduce diciendo, porque seré propicio a sus injusticias. Y en ese lugar, el autor de Hebreos utiliza ileos. Señor, ten compasión, ten ileos de ti, le dijo Satanás a Jesús. Pero el autor de Hebreos dice que Dios dijo, cuando yo haga un nuevo pacto con ustedes, todos me van a conocer porque yo tendré ileos de ustedes. Las cosas de Dios son tener compasión de sus hijos, no tener compasión de sí mismo. Tener compasión de sí mismo es las cosas de los hombres. Pero Dios no está pensando en tener compasión de sí mismo. Si hubiera tenido compasión de sí mismo, hubiera tratado de hacer algo bueno por nosotros, pero no de poner en juego todo lo que tenía. Uno no pone en juego todo pensando en cuidarse, en tener compasión de sí mismo para no salir perjudicado o para sufrir lo menos posible. No hubo esa mente en Dios. Lo que Dios estuvo dispuesto a dar por nosotros, no fue algo que le sobraba para mejorarnos un rato como yo hice con ese hombre. Yo le di algo que tenía de más y fue bueno para él. Pero Dios no hizo así con nosotros. Dios nos ofreció algo que no tenía repuesto. No nos dio algo que le sobraba. Nos dio lo más caro que tenía. En los versículos que leímos tenemos esta relación. La palabra Ilios nos habla de compasión, pero también tenemos los conceptos de perdón y de propiciación en los versículos que leímos asociados a esa misma palabra. Cuando Dios perdona, mejor dicho, cuando Dios tiene compasión, no tiene la compasión que tenemos nosotros. No piensa, a ver, puedo tratar de hacer algo para mejorar un poco la situación de Javier. Esa es la compasión humana. Pero la compasión de Dios es la que piensa cómo puedo hacer para perdonar a Javier. Pero el concepto de propiciación que está en Hebreos, alrededor de esa palabra, también nos dice que cuando Dios perdona por compasión, Dios no está disculpando. Disculparnos, disculpamos nosotros. Che, yo sé que me esperaste para tu cumpleaños, pero no te avisé y no fui. Bueno, no pasa nada. Esa no es la forma en la que Dios perdona. Ese no es el perdón de Dios. Dios no está disculpando. Dios es propicio. El perdón de Dios
implica propiciación. Ese era el pacto. Movido por la compasión que Él siente por nosotros, está dispuesto a perdonarnos, sabiendo que perdonarnos implica que Él dé todo por nosotros y lo arriesgue todo. O Jesús nos conquistaba para Dios y Dios nos ganaba a nosotros junto con Jesús, o nos perdía a ambos. Nos perdía a nosotros y también perdía a su hijo si él fallaba. Dios no dio las cosas a medias. Así es la compasión que Dios siente. Esa es la compasión relacionada con las cosas de Dios. No es mera pena o lástima por los problemas del ser humano. Es propiciación. Y Romanos 3:25 dice: a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esa es la compasión que mueve al corazón de Dios. La compasión por nosotros, no la compasión por sí mismo. No la compasión que busca hacer el bien sin salir lastimado. La compasión que lo da todo por aquel que es objeto de su compasión. Jesús triunfó para nosotros, poniendo en mente las cosas de Dios, y no tropezó dejando que por algún instante en su mente Él sintiera compasión de sí mismo. ¡Qué triunfo el de Jesús! ¿Quién hubiera podido estar en la situación de Jesús y, siendo amo del universo, no usar ese poder en favor de sí mismo? Pero Jesús no lo hizo. No pensó en sí mismo, sino que, movido por la misma compasión que el Padre, se hizo propiciación para nosotros. Y quedó satisfecho, dice la Biblia. Quedó satisfecho. Y nosotros también podemos quedar satisfechos con lo que Dios nos brindó. No es para que nos quedemos con el tanque por la mitad. Si no estamos satisfechos con eso, no vamos a estar satisfechos nunca, porque no hay más nada que Dios pueda ofrecer. Cuando ofrece su compasión, ofrece algo grande. No ofrece solamente la pena por nuestra situación. No, no. Dios no se anda con cosas chiquitas. Ofreció todo. Bueno, meditemos en las cosas de Dios. Amén. Javier, muy, muy bonita tu exposición. Amén. Alabado sea el Señor por esa exposición tan hermosa que has dado. Me has hecho acordar a algo que me dijo Patrick Talbo, ¿no? Hace muchos años. Para los que no saben, mi maestro, el que me llevó al conocimiento del Evangelio, fue el pastor Patricio Talbo, quien actualmente él ya no predica porque está delicado de salud. Y él me dijo hace muchos años: Wycliffe, tú tienes pena, pero no es pena por los demás, sino por ti mismo, ¿no? Yo no lo veía, él estudió psicología también, ¿no? Tú tienes pena, pero yo pensaba que tenía pena del resto, pero me dice: no, tú tienes pena de ti mismo. Yo creo que cuando Pedro le dice a Jesús: ten compasión de ti, él estaba teniendo pena de sí mismo, Pedro, ¿no? Porque Pedro no quiere a un Cristo crucificado, él quiere a un Cristo que sea panadero, a un Cristo que sea amigo, a un Cristo que satisfaga todos sus deseos antojadizos, ¿no? Entonces, por ahí va Pedro, ¿no? Y me gustó cuando hablas de Dios. Dios no hace las cosas por pena a nosotros, no, sino entonces tendría problemas Dios, ¿no? En su personalidad. No, Dios hizo las cosas por amor a nosotros, ¿no?
no por pena, sino por amor a nosotros, porque somos su creación. Eso, gracias Javier por ese bonito discurso. Que Dios te siga bendiciendo. Y siempre es una alegría cuando participa Gabriel, Javier, ¿no? Son personas que, aunque no han estudiado teología, pero entienden bastante la profundidad del texto bíblico, ¿no? Hacen un estudio genuino, sincero, y no dudo de ese corazón tan noble que estos hermanos de Argentina tienen para bendecirnos con la palabra de Dios. Asimismo también Saúl, que está por allí con nosotros desde Estados Unidos. Nunca pensé que la pandemia, Saúl, nos podía juntar, hermano. Sí, porque por años también con Saúl debatíamos, eran debates muy acalorados, pero la pandemia nos ha juntado. Así que, Pastor Saúl, yo estoy contento, feliz de verlos a ustedes predicar y enseñar la palabra de Dios. Sigan adelante. No sé si alguien quiere hacer un comentario al respecto del tema de nuestro hermano Javier. O agradecerle de pronto, ¿no? Está muy bueno, me gustó mucho. Gracias, Javier. Exacto. Hermano, pues nunca había relacionado, o sea, eso de, claro, porque en un momento dado él tuvo que buscar esa palabra ya más profundamente, teológicamente, y verdaderamente que la asociación de esas palabras de Jeremías con Hebreos y también con Romanos, a su vez, ubicándolo ahí en Mateo, es una cosa gloriosa, verdaderamente. Es gloriosa. Y realmente, como usted dijo, Pedro estaba teniendo de sí mismo compasión, porque iba a perder a su maestro y no lo quería perder, porque él lo tenía como el poderoso, el que me sacará de todo esto. Y él no lo quería perder por sí mismo, honestamente, porque luego cuando pasaron los años, y especialmente cuando Jesucristo murió y resucitó, y entonces que el Espíritu del Señor pues le abrió el entendimiento como debía haber sido, como debía ser, y ya él dio su vida por el maestro. Ya entonces ya no tuvo esa necesidad de compasión de sí mismo. Qué bonita relación, hermana. Bien, bien. Pero el hermano, pues me agradó que el Señor le siga bendiciendo, y aunque sea poco a poco, pues que él siga llevando la palabra, un poquito aquí y un poquito allá. Muchas gracias. Es muy cierto lo que dice, porque fíjense que mientras Pedro era un hombre confiado en sí mismo y en su valentía, él creía que estaba dispuesto a dar la vida por Jesús, sin embargo, huyó y lo negó y lo insultó. Pero cuando él se confió a Jesús y empezó a desconfiar de sí mismo, después estuvo dispuesto a ir a la muerte por su maestro. Así que Pedro aprendió la lección. Dios lo transformó. Bien, bien. Bien, hermano, ha sido una bonita noche. Hermano Pedro, ¿cómo está? Apareció Pedro. Ahora sí. Él siempre está aquí al lado mío. No, pero este es Pedro ya el justificado. Bueno, ese sí también. Lo que pasa es que todo es siempre silencioso, así, medio calladito y silencioso, buscando la forma de especial donde poderme colocar como el ratoncito sacando la cabeza. Pero pensando bien en esta expresión, y se me quedó en la mente esa expresión de nuestro querido hermano Javier: las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Esa expresión para mí rápidamente, así como un celaje, digo, según mi parecer, mi mente, sencillamente las cosas de Dios las relaciono rápidamente con la soberanía de Dios, la gran soberanía
de Dios como nuestro maravilloso, extraordinario, esplendoroso, como no sé qué palabra escoger, Salvador nuestro, hace las cosas. ¿Cómo hace las cosas? ¿En qué forma tan especial, tan especial y de un significado tan y tan grande en su soberanía? Y meramente, ¿verdad? Pues poner las cosas de parte de Dios tan especiales como unir la misericordia y justicia en la cruz de Calvario. O diríamos amor, misericordia y justicia al mismo tiempo en la gloria del Calvario. Y entonces, en esa forma especial y estilo especial de Dios como soberano, salvar al pecador, dando muerte al mismo tiempo. Como el cordero inmolado. Es algo extraordinario, es algo que le rompe la cabeza, le rompe la mente a uno. ¿Cómo Dios, siendo yo tan miserable e indigno, pecador, como dice la Biblia, gusano, no merezco nada? Su amor, su inmenso, su conmensurado amor y su misericordia puede llegar a tanto y tanto y tanto de bajar su rostro, su soberanía para mirarme a mí, a este gusano, que no merezco nada más que la muerte, el infierno. Sin embargo, el Señor se ha dignado en tener piedad y misericordia de mí. Y yo le digo a mi esposa, la misericordia de Dios, las cosas de Dios, son mucho mejor que la vida y que todo. Yo no sé cómo un ser humano no puede subsistir sin la misericordia de Dios y el amor. Esa es mi palabra. Alabado sea Cristo. Amén. Saúl encendió su micrófono. Sí, quería comentar. Me gustó mucho el enfoque que le diste al texto. Hay algo en particular en el versículo 22 que básicamente fue la base de tu estudio, ¿no? Pero algo que uno encuentra en la Biblia a menudo es la manera en que la revelación viene a nosotros y viene en forma de dos contrastes, dos polos que son totalmente opuestos. En ocasiones nosotros encontramos, por ejemplo, el caso mismo de Cristo en la cruz, cuando el diablo viene usando a la gente que está allá abajo, ¿no? Le dice, sálvate a ti mismo, que es muy parecido a lo que pasa en este versículo. Pero el contraste es en que precisamente Cristo, negándose a salvarse a sí mismo, trajo la salvación. De que lo que le estaban pidiendo que hiciera, él hizo todo lo opuesto, precisamente porque él veía que es haciendo lo opuesto a lo que el diablo decía que constituía la salvación, ¿verdad? Hay veces que yo uso la expresión, yo comienzo con una expresión radical y después la explico, ¿no? Y yo digo, Dios no sabe perdonar. Y luego entonces añado que Dios perdona no perdonando. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en la cruz realmente? Y encontramos en todo el sistema de los sacrificios. Si usted se da cuenta, lo que allí se llama perdón, realmente es la ejecución de él que viene a buscar el perdón. ¿Verdad? Y en ese sentido, otra vez yo veo ese contraste de estos dos polos opuestos. Dios quiere perdonar, pero la única forma de perdonar es enjuiciando, es condenando al que viene a buscar el perdón. La cruz se convierte en el símbolo de perdón, pero ese símbolo de perdón es a la misma vez un símbolo de juicio. Y en el pasaje que tú estabas analizando, es una idea muy similar, porque es donde Dios puede tener compasión de nosotros negándose tener compasión de sí mismo. Esa es por eso quise destacar que perdonar para Dios no es disculpar. Hay una propiciación de por medio. Exacto. Bien, muy bien.
antes de terminar, invitarles para el día de mañana. Mañana tenemos el primer tema con el pastor Saúl, es el Pentecostés, ¿no? Es un tema muy interesante. Me estuvo explicando algunas cositas, pocas, ¿no? No entendí muy bien, pero hoy, mañana va a explicar el Pentecostés, que está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y luego en el sermón, este servidor estará hablando voy a hablar acerca, ¿cuál era el tema, Natalie? Que ya me olvidé. No, voy a hablar de que uno no puede añadir a su estatura un tamaño más o un codo más, ¿no? Sí, de que Dios es el que finalmente provee todo, que no debemos preocuparnos. Así que hay dos temas interesantes que mañana vamos a ir viendo, ¿no? Uno es un sermón y el otro es un estudio bíblico por el pastor. Así que los invitamos. No se olviden de invitar también a sus seres queridos, amigos. Ya mismo voy a compartir el link porque es diferente a la que estamos utilizando de lunes a viernes. Un detalle más. Nosotros vamos a tener los estudios a partir de la otra semana, lunes, miércoles, viernes y sábado. Ya no vamos a tener todos los días, porque me interesa que nos conectemos con otros grupos, ¿no? El grupo del pastor Saúl, creo que tiene culto los jueves, ¿no, pastor? Sí. Sí, exacto. Entonces, nos interesa que los jueves ustedes se puedan enlazar con el pastor Saúl para conocer a los otros hermanos que están en Puerto Rico, Estados Unidos, Centroamérica. ¿Ya? Esa es más o menos la idea de que vayamos integrándonos como grupo, ya que somos de la misma fe. Pueden haber ciertas diferencias, pero creo que nos une el Evangelio. Todos nos hemos dado cuenta que el Evangelio es la causa de todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos fomentando la integración, la unidad. Entonces, recuerden, por favor, hermanos, no vayan a decirme después, lunes, miércoles y viernes, conmigo van a tener el culto, ¿no? Yo voy a estar dirigiendo lo que es Corintios normalmente lunes y miércoles. Y el viernes, como siempre, vamos a tener un predicador que va a estar acompañándonos. ¿Está bien? Así es. Entonces vamos a escuchar la canción que tenemos preparado. Gracias, Isabel Cedeño, por estar con nosotros. Un abrazo a la distancia. Espero que siempre continúes escuchándonos. La sangre que se derramó, soy salvo gracias a mi Rey, pues con su sangre Él pagó mi libertad y salvación. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús me cubre limpio soy. La sangre es mi declaración de lo que en mi vida hoy, decirle al mundo de Jesús, de su poder para vivir. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús me cubre, limpio soy. La sangre de carmesí, por la que mi alma al fin verá al Rey de gloria y majestad. Con mi Jesús siempre estaré.
me cubre, limpio soy. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús me cubre, limpio soy. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús me cubre, limpio soy. Gracias por la... Qué hermosa canción, la sangre de Jesús, la causa de nuestra salvación. Vamos a tener nuestra palabra de oración. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, te damos gracias por haber utilizado a nuestro hermano Javier en tu palabra. Gracias por el Evangelio, por la confianza que podemos tener en lo que Jesús ha hecho. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, tu misericordia, por ser nuestro Salvador, porque no te negaste a nosotros y negaste más bien tu vida para salvar la nuestra. Gracias, Señor, porque a causa de ti vamos a estar en el cielo. Y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A veces Satanás viene y nos quiere culpabilizar, pero al mirar la cruz del Calvario, el acto sacrificial, tenemos certeza de que somos tus hijos y estamos completos en ti. Bendice a los oyentes, que esta verdad se grabe en su mente y en su corazón. Y también, Señor, permite que mañana, en la mañana, podamos seguir estudiando tu palabra. Quédate en nuestras vidas, bendice a las personas que están en la cárcel del Ecuador, que tú los ilumines y que hagas un milagro en la vida de cada uno de ellos. Acompáñanos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludo a Fabián. Fabián es policía, es primera vez que entra. Él es un hermano policía cristiano. Que Dios te bendiga, Fabián. Gracias por estar con nosotros esta noche. Espero que nos sigas acompañando siempre en esta sala, ¿no? Te voy a mandar la dirección, o deja tu número telefónico para dejarte la información que tú necesitas, ¿no? También saludos a Rocío, Natalia, que no estuvieron. También Isabel Cedeño, gracias por estar con nosotros esta noche, por acompañarnos. Emily García también. María Gualzaca volvió a estar con nosotros conectada. Isabel de Argentina también está por allí. Gracias, hermana. Hermana Estelita también. Mañana va a haber un momento donde vamos a todos a saludarnos como siempre, ¿no? Yo sé que a ustedes les gusta saludarse y todo eso. Pero mañana hay un espacio, hermanos. Así que, hermanos, a descansar. Si alguien no ha tomado la merienda, pues no se olvide de tomar algo ligero nomás para mañana estar en esta fiesta espiritual. Estoy seguro que mañana, como de costumbre, vamos a gozar de la fiesta del Señor. Abrazos para todos y que tengan una linda noche.